Hello chicos, bienvenidos una vez más a su canal Mate de Pisa y Corre. En esta ocasión veremos la última entrega del tema lenguaje común y lenguaje algebraico. Espero que todos ellos te hayan servido, pero sobre todo que hayas aprendido algo nuevo. Fíjate bien aquí, vamos a ir viendo cómo hacemos las conversiones entre lenguajes. Nosotros en estos ejemplos tenemos de manera inicial el lenguaje común y vamos a transformarlos en lenguaje algebraico. ¿Qué tenemos en la primera oración? Nos dicen un número cualquiera, ¿sale? Un número cualquiera puede estar representado por cualquier letra que sea de la N a la Z. En este caso tenemos a la X. ¿Solamente puedo usar la X? No, generalmente usamos la X porque es como una costumbre, ¿sale? Pero yo te sugiero que no te acostumbres. Acuérdate, siempre ten en mente que yo puedo echar mano de las letras de la N a la Z. Entonces yo puedo utilizar aquí la R, la Z o la T. Y me representan ese número cualquiera. En la oración 2 tenemos la suma de dos números diferentes, que por ahí ya habíamos visto ese ejemplo al inicio. Palabras clave, suma dos números y esos números son diferentes. Y vemos que en expresión algebraica tenemos x más y. Recuerda, de la N a la Z. Entonces puedo echar mano de la R más la T. Y esa es otra manera en la que yo puedo expresar una suma de dos números diferentes. Tercer enunciado. La diferencia de dos números. Palabras clave, diferencia, es decir, voy a hacer una resta. ¿De quién? De dos números. Y vemos aquí en la expresión algebraica x menos y. ¿Solamente puedo usar x menos y? No. Puedo usar también y menos w. ¿Sale? Y es otra manera de expresar la diferencia de dos números. Solamente tengo que recordar es qué operación me están indicando y que puedo echar mano de cualquier letra que sea de la N a la Z. Vámonos con el cuarto enunciado. ¿Qué dice el cuarto enunciado? El producto de dos números. Palabras clave, producto ¿de quién? De dos números. Y te fijas aquí cómo están las letras una a un lado de la otra sin ningún signo, ningún símbolo en medio de ellas. ¿Te acuerdas que lo veíamos al inicio cuando vimos ahí cuáles eran los elementos, los signos? Y bueno, ¿de qué otra manera yo lo puedo expresar? Por ejemplo, RT, y si te fijas aquí, yo lo estoy poniendo entre paréntesis, que inclusive yo las puedo poner una al lado de la otra, que es lo más común, poner las letras una al lado de la otra cuando quiero indicar multiplicación. ¿Sale? Y por último, en el quinto enunciado, tenemos el cociente de dos números. Palabras clave, cociente, que es división. ¿De quién? De dos números. Y si te fijas aquí cómo estamos echando mano de la diagonal X, diagonal Y, ¿es la única manera en la que lo puedo expresar? No. Lo puedo expresar como R sobre T. Lo puedo expresar como W entre Y. ¿Sale? Acuérdate de cuáles son los signos que podemos echar mano para que nosotros podamos decir, hey, esto es una división. Muy bien, pasemos a los siguientes ejemplos. En el caso de los lenguajes, aquí vamos a ir dándole un poquito más de intensidad para que vayamos adentrándonos un poquito más a esto de los lenguajes y ver un poquito mayor de dificultad para poder comprender mejor cada uno de ellos. Fíjate bien en el sexto, en la sexta oración nos dice el triple del cuadrado de un número. Palabras clave, triple, ¿de quién? Del cuadrado, ¿de quién? De un número. Triple significa que estamos hablando tres veces algo, por eso es que aquí en la expresión está el 3 al inicio. Después nos indica que es el cuadrado de un número.
Si te fijas, ese número no lo conozco, por lo tanto, por eso estoy poniendo X y ese número están diciendo que es cuadrático. 3x cuadrado. Nos vamos con el séptimo. Dice la suma de los cuadrados de dos números. Palabras clave, suma, me está indicando la operación que voy a realizar. Aquí está. ¿De quién? De los cuadrados. ¿De quién? De dos números. Y si te fijas, aquí está x cuadrada y y cuadrada. En el octavo nos dice la quinta parte del cubo de un número. Palabras clave, quinta parte, ¿de quién? Del cubo, ¿de quién? De un número. Por eso tenemos en la parte del numerador a un número cualquiera, es decir, la x que está elevado a la 3, y eso está entre 5. ¿Por qué? Porque ese entre 5 me indica la quinta parte. En el caso de la 9, que aquí hay que ponerle mucha atención porque vas a ver la diferencia, sobre todo en el inicio de la operación y la jerarquía de las operaciones. En la 9, ¿qué me dice? El cubo de la quinta parte de un número. Palabras clave, cubo, ¿de quién? De la quinta parte, ¿de quién? De un número. Si te fijas, tienen los mismos elementos que la 8, pero la jerarquía es diferente. Por eso es que tenemos el x sobre 5 y todo ese x sobre 5 entre paréntesis elevado a la 3. En la 10 tenemos la suma de dos números dividida entre su diferencia. Palabras clave, suma de quién, de dos números, y esa suma de dos números va a estar dividida entre quién, entre su diferencia. Aquí tenemos la suma de dos números, x más y está dividida, aquí tienes la diagonal, entre su diferencia. Quiere decir que vas a utilizar los mismos números que en el numerador, pero se van a estar restando. Diferencia, resta. 11. ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Si te fijas, la estructura que tiene este es diferente. Ya tiene una estructura de ecuación. ¿Y cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Palabras clave, tengo un número que va a estar, ese número va a tener agregado 3 y esa operación me va a dar 8. Por eso es que aquí en la expresión algebraica tenemos x más 3, es decir, ese número agregado significa que le voy a sumar, ¿qué le voy a sumar? 3 unidades y el resultado que voy a obtener va a ser un 8. Muy bien, pasemos al siguiente. Aquí las cosas cambian porque tenemos una estructura diferente. Ahora estamos empezando por el final, es decir, me dan la expresión algebraica y yo tengo que encontrar la oración, el lenguaje común. ¿Qué me está diciendo que haga esa expresión algebraica? Fíjate bien, en el caso del ejemplo nos dice x menos 20 es igual a ¿qué? Esa x representa un número, el signo de menos me está indicando que voy a disminuir, voy a restar, ¿qué cosa? 20 unidades y eso me va a dar por diferencia una cantidad, ¿sale? X menos 20. Vámonos con el siguiente ejemplo. Dice ahí 3/5 de x más 1/4. ¿Qué me está diciendo esa expresión algebraica? Esa x me representa cualquier número. Y esos 3/5 me está indicando que las 3/5 partes de un número, ese signo de más, aumentado, es decir, que yo le voy a aumentar a esas 3/5 partes 1/4. ¿Sale? ¿De qué otra manera lo podemos escribir? Como la suma de las 3/5 partes de un número con 1/4. ¿Sale? Vámonos al siguiente ejemplo. Dice x menos, paréntesis, x menos 1. Esas x me representan un número, no lo conozco. ¿Qué están haciendo esos dos elementos? Es decir, la primera x con lo que está en el paréntesis, pues
están restando, o sea, hay una diferencia. Entonces menciono la operación que están haciendo entre los dos elementos, es decir, la diferencia entre ¿quién? Entre un número, que es nuestra primera X, y su anterior. Fíjate, como a la X que está en el paréntesis le estoy restando un 1, quiere decir que si yo le asigno valores a las letras, al momento de a esa incógnita, esa variable, a esa X, yo agregarle un valor, y le resto ese 1 que está en el paréntesis, voy a obtener el dato que está antes de ese valor. ¿Sale? Por eso es que en la estructura de la oración dice la diferencia entre un número y su anterior. Pasemos al 15. ¿Qué dice el 15? El 15 nos dice 2x, y aquí se alcanza a ver un puntito, abrimos paréntesis, x más 1, cerramos paréntesis, entre 3. Nos está hablando que hay un producto, una multiplicación, ¿entre quién? Va a ser el producto entre el doble de un número, acuérdate que aquí está el 2x, el doble de un número, ¿por qué? Porque no conozco el valor de la x, y la tercera parte, fíjate bien, nombro primero la parte del denominador. ¿De quién? De su consecutivo. ¿Del consecutivo de quién? De la x. Por eso dice x más 1, porque voy a encontrar el valor del siguiente. Pasemos al 16. En el caso del 16 nos dice la raíz cúbica de x más y, que está entre paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Primero menciona la raíz cúbica. ¿Por qué? Por jerarquía de operaciones. Recuerda que en las jerarquías de operaciones, en el primer nivel tenemos a potencias y raíces, en el segundo nivel a las multiplicaciones y divisiones, y por último tenemos a las sumas y las restas. ¿Sale? Entonces, partiendo de ese conocimiento es que yo le voy dando sentido a esto de las oraciones y a las expresiones algebraicas. Por eso mencionamos primero la raíz cúbica, porque por jerarquía están en el primer nivel. ¿La raíz cúbica de quién? Ah, del cuadrado, porque acuérdate que también las potencias están dentro del primer nivel. ¿La raíz cúbica de quién? Del cuadrado. ¿Y del cuadrado de quién? De la suma. ¿Y de la suma de quién? De dos números. ¿Sale? Si te fijas aquí, es como si fuéramos de afuera hacia adentro, respetando jerarquía de operaciones. Muy bien. Hasta aquí terminamos con lo que es el lenguaje algebraico y el lenguaje común. Te dejo a continuación unos ejemplos para que tú puedas practicar. Aquí está muy sencillo porque ya te dejo las posibles opciones. Mi sugerencia es primero lo leas, lo analices, subrayes tus palabras que son ahora sí que tu base para poder hacer la transformación entre lenguajes, o en su defecto, como está en este ejemplo, que tú puedas subrayar cuáles son los resultados, ¿sale? No olvides subrayar tus palabras clave para que puedas entonces encontrar el resultado. Es todo por hoy, chicos. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Nos vemos hasta la próxima.